Buenos días, buenas tardes, don Pablo, ¿cómo le va? No está con el micro. No sé. Pero está con el micro desactivado. Ahora sí. ¿Ahora se puede oír? Ahora se escucha perfectamente. Ahora sí. Pues, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy ahora en... Vamos a ver si ponemos esto. Sí. Tú querías 4 cosas, ¿no? Pero bueno, no hay problema. Haré un poco de broma al respecto. Estoy desconectado. Estoy de curso anual y no voy a... Yo te mando ahí el resumen que tengo de las publicaciones y ya tú haces con lo que te parezca oportuno, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Muy buenos días para los profesores del Departamento de Teología y también para algunos otros profesores que han aceptado nuestra invitación al cuarto seminario de actualización teológica del Departamento de Teología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura. Tenemos con nosotros al profesor Pablo Blanco Sarto. Le decía a don Pablo que su currículum es bastante extenso, entonces voy a hacer un resumen del resumen, ¿no? El profesor Pablo Blanco Sarto es actual profesor titular del Departamento de Teología Sistemática de la Universidad de Navarra en las áreas de ecumenismo, teología sacramentaria y del ministerio, profesor asociado del Instituto Core Curriculum, ha ocupado los puestos de secretario del Departamento de Teología Dogmática y ha sido vocal de la revista Escrita Teológica. Bueno, tiene múltiples tesis doctorales dirigidas, ya casi llegan las 10, diversas publicaciones, y es un especialista, ¿no? en Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, y por eso en este seminario, que bueno, lo hemos llamado, por ponerle un nombre, ¿no? Le hemos puesto el legado teológico de Joseph Ratzinger, pero obviamente pues es muy presuntuoso, ¿no? Este nombre que le hemos puesto, porque Joseph Ratzinger, bueno, pues su obra es extensísima, pero tenemos aquí al doctor Blanco que nos va a ilustrar en el título de la conferencia, de la ponencia, es Ratzinger en 7 palabras. Bien, dejo con ustedes al profesor Pablo Blanco. Pues muy buenas tardes, muy buenos días allá. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Espero que estén bien. Espero que hayan podido descansar también con las fiestas patrias, ¿no? Y que podamos introducirnos en estas 7 palabras, que es un modo más modesto de afrontar un pensamiento casi oceánico, que es el de Joseph Ratzinger, ¿no? Entonces, en estas 7 palabras, yo pretendo resumir lo más nuclear, lo más esencial de su pensamiento. Y son 7 propuestas positivas y propositivas, podríamos decir. Entonces, esas 7 palabras yo creo que son sencillas. La primera, pues tiene que ser, lógicamente, amor. Si por algo es conocido el pontificado de Benedicto XVI, es por el escándalo de la pederastia. Él quiso asumirlo personalmente a pesar del rédito que le iba a pesar, a pesar de la impopularidad con que iba a lastrar ese tiempo de pontificado, y él empezó lo que podríamos llamar la operación limpieza de la Iglesia. Es verdad que empezó con Juan Pablo II en 2001, pero bajo la dirección atenta del entonces prefecto
Ratzinger, ¿no? Él ha denominado estas tristísimas situaciones como un crimen y dedicaba los viernes, día de pasión, precisamente a trabajar sobre estos temas. Me acuerdo que un amigo agnóstico, una ocasión me comentó respecto a la respuesta que había dado en 2010, era el año dedicado al sacerdocio, y entonces Benedicto XVI fue a consagrar a los sacerdotes al Dulcísimo Corazón de María, fue a Fátima. Y entonces en el vuelo, un periodista le preguntó, ¿no cree que hay una especie como de conjura, de conspiración, de ataque frontal a la Iglesia con el tema de la pederastia? Y a lo cual Benedicto XVI dijo, el mayor ataque contra la Iglesia es el pecado dentro de la Iglesia. Y entonces él quiso ventilar, limpiar, la basura se saca de la casa. Y quiso acometer, tanto desde el punto de vista disciplinar como desde el punto de vista doctrinal, estos terribles casos, ¿no? Y de hecho, la primera encíclica se titula Dios es amor. Y ahí nos explicó cómo el eros que es un amor descendente, es un amor posesivo, no necesariamente sexual, pero ese eros ha de ser purificado para convertirse en verdadero ágape cristiano, en verdadero amor divino, podríamos decir, ¿no? Entonces, por un lado, eso supone una recuperación del tema del eros, que Dionisio Areopagita lo situaba dentro de la divinidad. Y por otro lado, conseguía así evitar esa división entre eros y ágape, que es una división típicamente protestante. Nigren, un exegeta protestante, escribió un famoso libro, Eros y Ágape, precisamente, donde contraponía esas dos realidades y las establecía como realidades incomunicables. Y, sin embargo, Benedicto XVI la relaciona y dice que el Eros puede convertirse en verdadero ágape si solo si está mediado por una purificación. O sea, el eros humano, ese amor un tanto posesivo, un tanto egocéntrico, si no sabemos controlarlo, necesita pues limpiarse de esas impurezas, de esos elementos exclusivamente personales, excesivamente posesivos, excesivamente propios, como los teólogos ponen esta imagen, ¿no? Como ocurre con el oro que se mete en un crisol. Un crisol es un horno en el cual se somete el oro a altas temperaturas, de tal manera que se queman las impurezas, la piedra, las piedrecillas, la arena que lleva disuelta, y al final se obtiene oro de muchos quilates. Bueno, pues algo parecido pasa con el corazón humano, con el amor humano. Necesita ser purificado de aquellos elementos mezquinos, aquellos elementos que van en dirección contraria a ese amor, de tal manera que se pueda convertir en ese amor descendente, ese amor como don, como pura donación por parte de Dios. Y por eso, por un lado, el amor tiene que ser algo recibido. A veces nosotros podemos comprobarlo de un modo, digamos, empírico, ¿no? Como a veces no somos capaces de querer a determinadas personas. Y necesitamos, nunca mejor dicho, Dios y ayuda. Necesitamos lo que Benedicto XVI llama un amor prestado. Bueno, lo llama amor de segunda mano, pero quizá en castellano, por lo menos en estas latitudes, no suena muy bien, perdón, ¿no? Sin embargo, en Alemania hay una gran cultura del reciclaje. Un amor de segunda mano es algo recibido y que uno puede seguir utilizando. Pues nosotros necesitamos recibir ese amor para poder amar. Nosotros, en esos casos en los cuales no somos capaces de amar, necesitamos recibir el amor de Dios para ser capaces de ese amor imposible, podríamos decir, ¿no? Necesitamos amar con el mismo corazón de Cristo, podríamos decir, ¿no?
Y luego, por otro lado, ese amor divino descendente tiene que ver con todo lo humano, harto humano, que diría Nietzsche, que esto también se acordarán que en esa encíclica Deus Caritas Est empieza con una cita de Nietzsche, ¿no? Como el cristianismo ha quitado la alegría a la vida, ¿no? Entonces, Ratzinger intenta darle la vuelta a esto y decir, bueno, todo lo humano tiene que ver con lo divino desde el momento de la creación y después, sobre todo, desde el momento de la encarnación. Y por lo tanto, como tradujo San José María, que creo que es también fundador de su universidad, pues él tradujo el famoso Deus Caritas Est como Dios es cariño. O sea, Dios se manifiesta en esos detalles de cariño contante y sonante, de cariño concreto, específico, y nosotros podemos ser conductos del amor de Dios, intermediarios de ese amor de Dios. Y por eso Eros y Ágape tienen esa circularidad, esa retroalimentación. Y el Eros puede convertirse en Ágape, decíamos, si solo sí es mediado por esa purificación. De esta manera, esta es la revolución del amor que propone Ratzinger, ¿no? Benedicto XVI, de cómo hay una especie como de plano inclinado del amor humano al amor divino, a la santidad, porque la santidad no es otra cosa que el amor total. Y de esa manera culminamos esa ascensión hacia el amor total, ese amor por esencia, que es el mismo Dios, ¿no? Por otro lado, tenemos esa conexión entre el amor y también la esperanza. Luego veremos el tema de la verdad, que es otro de los grandes vínculos que él recupera o establece, ¿no? O sea, el tema de la esperanza, donde las esperanzas humanas que nosotros tenemos en esta vida, esas aspiraciones, deben converger hacia la gran esperanza que es Jesucristo. Ahí también introduce el tema del purgatorio, que tiene un gran alcance ecuménico, pero podríamos decir que en esas primera y segunda encíclica sobre el amor y sobre la esperanza, el que era el guardián de la fe, que era Ratzinger, se convierte ahora en el papa del amor y la esperanza, ¿no? Y con esto podríamos pasar a la segunda de las palabras, que es lógicamente razón. Se suele decir que Ratzinger es el papa de la razón, el papa profesor, que ha hablado en innumerables ocasiones sobre este tema y que le parece decisivo, ¿no? Había hablado en primer lugar con Jürgen Habermas cuando en el año 2004, cuando establecen, claro, desde distintas orillas, desde distintas vertientes, ¿no? Jürgen Habermas, quizá el mayor filósofo en estos momentos en Alemania, de la escuela de Frankfurt, heredero del marxismo, acuerda con el cardenal Ratzinger, un cardenal de la Iglesia Católica, que razón y religión deben purificarse recíprocamente, deben curarse, dicen, de sus respectivas patologías. Sí, porque la religión puede tener enfermedades como pueden ser el fanatismo y el fundamentalismo. El fideísmo que se convierte en una fe ciega, en el peor de los sentidos, ¿no? Y por otro lado, la razón y sobre todo la razón moderna puede ser curada de las enfermedades como ha ocurrido, por ejemplo, en el siglo pasado. O sea, Auschwitz, Hiroshima o Chernóbil son enfermedades de la razón moderna. Entonces, no hay nada más racional ni más científico que Auschwitz dedicado a exterminar personas. Entonces, hay esa razón moderna, esa razón calculadora, esa razón puramente instrumental, que solo cuantifica y no va a la calidad, a la cualificación de la realidad, pues puede ser realmente peligrosa y de hecho ha sido históricamente peligrosa. Y por eso en Ratisbona
Me acuerdo que yo estaba en Alemania cuando se pronunció este discurso, y entonces yo estaba en las clases de alemán donde había pues, muchos musulmanes, la mayoría eran musulmanes, y entre ellos había un imán. Un imán no es una personalidad magnética, como decían Lelitier, sino es, por decirlo de alguna manera, un sacerdote musulmán, ¿no? Era un bosnio, ¿no? Me acuerdo de la mirada asesina que me dirigió el día después, esto fue el 11 de septiembre de 2006, ¿no? 11 de septiembre. El 12 yo fui a clase y entonces me dirigió una mirada asesina, y entonces yo fui a su encuentro, y como había sido el tema de mi tesis, pues yo empecé a hablar con él. Y la verdad es que entendió, yo creo que bastante bien, y de hecho, no sé si hay relación causa-efecto, pero su mufti, por decirlo de alguna manera, su obispo, fue uno de los primeros que suscribió el manifiesto de apoyo al discurso de Ratisbona, ¿no? ¿Y qué pasaba en el discurso de Ratisbona? Pues no iba sobre el Islam, aunque esa cita pues fue descontextualizada y yo creo que también manipulada. Y lo que ahí decía no hablaba tanto del Islam, sino que hablaba del cristianismo, y más en concreto de la Ilustración, es decir, el desarrollo que ha tenido en ámbito cristiano, específicamente germanoparlante, esa relación entre razón y religión, o fe y razón, como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, él va haciendo todo un desarrollo que veremos más adelante, y por eso no me voy a extender, pero curiosamente, por esa polémica que hubo en torno al discurso, ese discurso se globalizó y también desembarcó en otras religiones, especialmente en el Islam, ¿no? Y de hecho, el manifiesto de apoyo a ese discurso fue creciendo, y el Papa Francisco ha sido capaz de firmar un acuerdo con la Universidad de Al-Azhar, donde, digamos, es un fruto maduro de esa polémica inicial, ¿no? Bien, pues el tema de la razón está directamente relacionado con la cuestión de la verdad. Él enuncia ya este tema en el año 59 y toda su obra está recorrida por este gran tema. El cristianismo es la religión del amor y de la verdad. Se acordarán de la famosa formulación de la dictadura del relativismo, de cómo él escoge como título para su lema episcopal el de cooperador de la verdad. Cómo recuerda esa frase de San Juan, que por cierto para Juan Pablo II era su frase favorita. Cuando preguntaron cuál era la frase favorita del Evangelio, él podía haber dicho, pues no sé, el Padre Nuestro, hay cosas muy bonitas, o el discurso de las bienaventuranzas. Sin embargo, dijo esta: la verdad hace libres. A veces nosotros tenemos miedo a hablar de la verdad. Nos damos cuenta de que lo que libera a las personas, lo que libera a las conciencias, es precisamente esa verdad. Y nosotros también podemos experimentarlo a nivel personal, ¿no? El conocer mi verdad, el conocerme, me impide incurrir en errores que me van a quitar libertad. Y por lo tanto, el conocerme mejor me va a permitir crecer también en libertad, ¿no? Bueno, pues esto es un tema muy ratzingeriano, ¿no? La primacía del logos o el ethos, ¿no? De la verdad sobre la conducta. Y pongo un ejemplo, perdón, porque es ecológicamente incorrecto, pues un ejemplo que a veces se pone, ¿no? De la fox hunting, ¿no? La cacería del zorro, ¿no? Que ocurre en las Islas Británicas, ¿no? Pues cuentan que la mitad de los perros que persiguen al pobre zorro, pues la mitad de ellos pues alcanza
al zorro y la otra mitad no lo alcanza, se va por ahí de paseo o lo que sea, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que la mitad de los perros que han alcanzado al zorro es porque han visto al zorro. Nosotros nos pasa igual, nosotros seguimos la verdad encarnada en la persona de Jesucristo si lo vemos. Y por eso el conocer la verdad es importante para poder seguir. Leonardo da Vinci decía que un gran amor es hijo de un gran conocimiento. Y por eso esa primacía a la verdad, primacía el logos sobre el ethos, es importante, ¿no? O sea que tenemos que tras las encíclicas sobre el amor y la esperanza, viene una sobre la verdad, en concreto la verdad del amor, caritas in veritate, ¿no? El amor en la verdad. Y eso también nosotros podemos tener una comprobación casi empírica, es decir, bueno, el amor sin verdad degenera en puro sentimentalismo, en pura arbitrariedad. Pero su contrario también es cierto. La verdad sin amor se vuelve rígida, dura. A veces cuando a lo mejor nos han dicho algo que es verdad, nos lo han dicho sin cariño, nosotros podemos decir, bueno, tiene razón, pero ya podía habérmelo dicho de otra manera, ¿no? Por eso esa circularidad entre amor y verdad, entre logos y eros, entre razón y amor, pone la imagen de Jesucristo, en la antigüedad era representado como el filósofo y como el buen pastor, y con esas dos dimensiones, ¿no? Y el mismo Cristo es la verdad encarnada, muerte y resucitada por amor, ¿no? Bien, pues por eso necesitamos también, lo iremos viendo, ¿no? Una razón abierta, una razón ampliada, una razón que podríamos decir que es más posmoderna que moderna. Y por eso algunos han dicho una razón global, como quieran llamarlo, ¿no? Y por eso algunos que han dicho que Ratzinger, Benedicto XVI, no solo era el último ilustrado por la reivindicación que hace de la razón, sino también el primer posmoderno por el tipo de razón que reivindica. Bien, en tercer lugar, creación. Hemos dicho razón, corazón, creación. Muchos han hablado de las raíces verdes, de la encíclica Caritas in Veritate de Benedicto XVI, y es verdad que aparece el tema de la ecología, que después Francisco profundizará en Laudato Si. Y allí, en esa encíclica Caritas in Veritate, había conseguido conjugar la crisis económica con la ética de los negocios, con la vida y la ética sexual, con la bioética, con el respeto al medio ambiente. Es decir, es una encíclica global. Me acuerdo que cuando fue a Alemania, si no me equivoco, en el año 2010, fue al Bundestag, al Parlamento alemán, y allí estaban los grupos ecologistas que habían decidido boicotear el evento, pues por desavenencias ideológicas, decían, con el Papa alemán, ¿no? Pero al final no se sabe muy bien por qué asistieron a la sesión. Es curioso cómo el Papa Benedicto XVI empezó la sesión precisamente poniéndoles a ellos como ejemplo, diciendo ustedes son capaces de acceder a la realidad y no son como esos edificios sin ventanas que se cierran al medio que les rodea, ¿no? Entonces digamos que en ese ecologismo, si no es ideológico, hay un principio de reconocimiento de la realidad. Lo que pasa que hay que hacer también una visión global, hay que abrir el framing, como se suele decir, ¿no? Es decir, se solía decir que Juan Pablo II era criticado cuando hablaba de ética sexual y aplaudido cuando hablaba de la ética social, de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Bueno, pues Benedicto XVI lo pone todo junto, explica cómo la corrupción interior tiene que ver con la contaminación exterior. Y como el catecismo dice, ¿no? Pues la pureza del cuerpo está relacionada con la pureza del corazón y con la pureza de la fe, ¿no? O sea, es una visión, digamos, holística, integradora. Y por eso las alusiones que le hace a la ecología y al medio ambiente
están radicadas en el origen, en el principio. Para él la creación es un tema olvidado, un dogma olvidado, al que deberíamos volver para deshacer los entuertos que hemos infligido al mundo actual, ¿no? Propugna así un ecologismo cristiano, interior y exterior. O sea, él habla de una ecología también interior, integral. Esto lo suelo explicar con el prólogo del Evangelio de San Juan. Al principio era el Logos con mayúscula, la segunda persona de la divinidad, ¿no? Él dirá que es un Logos creador, un Logos agápico, una razón amor. Y después, si vamos al versículo 3, dice, y todas las cosas fueron hechas conforme a él. Es decir, toda la realidad lleva el sello, la huella. Tiene un logos también, en este caso con minúscula, pero tiene un logos interior. Tanto la naturaleza como nuestra naturaleza. Y después podríamos ir al famoso versículo 14, el logos se hizo carne. Eso quiere decir que también nosotros tenemos un logos, una capacidad de conocer y de amar, porque el logos significa las dos cosas, razón y relación. Y por medio de la conciencia podemos conocer nuestro logos interior, nuestro lenguaje interior, nuestra gramática interior, y también podemos conocer la realidad. Entonces, de esa manera quedan conectados, ¿no? Y esa razón, ese logos, puede ser una plataforma común también para dialogar tanto con creyentes como con no creyentes. Digamos que es un tema, bueno, pues que gracias a Dios la encíclica Laudato Si pues ha gozado de una gran aceptación también en medios no creyentes. Bueno, pues ya se ve que es una plataforma de diálogo, un foro de diálogo a través del cual pues nosotros intentaremos conectar con la verdad revelada de la creación, ¿no? Bien, por razón, corazón, creación, adoración. Ese es el núcleo más íntimo. Ratzinger decía que el verdadero motor de la Iglesia y de la vida cristiana es esa adoración, esa contemplación. Frente al activismo cortoplacista, el Papa alemán sabía esperar, sabía rezar, sabía pensar, pero sobre todo sabía rezar. Una anécdota de Juan Pablo II, de cuando saltaron estos terribles casos de pederastia en Estados Unidos, él dijo, bueno, esto ha pasado porque hemos descuidado la Eucaristía. Entonces uno puede decir, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues tiene que ver. Descuidar la Eucaristía puede llevar a corrupciones morales como esta tan terrible, ¿no? O dicho en positivo, ¿no? Benedicto XVI, en la carta a los sacerdotes, con motivo del año sacerdotal, decía que la pureza del cura de Ars, esta que hemos celebrado hace poco, ¿no? Se detectaba, se notaba por el modo con el cual él miraba la Eucaristía. ¿No? La pureza del cuerpo tiene que ver con la pureza del corazón y con la pureza de la fe, ¿no? Bien, pues sabemos que la liturgia es uno de los temas centrales de su teología y por ello ha profesado un gran interés desde su infancia, ¿no? Él decía que frente a la opresión nacionalsocialista él tenía como dos refugios. Uno era la liturgia, que le ponía en contacto con el misterio de Dios, y el otro era la razón, la capacidad dialéctica, porque enseguida decían, bueno, eso es católico, ese va a misa, ese se va a hacer cura, y entonces él se tenía que defender. Entonces esa argumentación junto con la adoración constituyen como temas nucleares íntimos, centrales de su pensamiento, ¿no? Lo hemos visto ahora este fin de semana en la Jornada Mundial de la Juventud, el silencio en el momento de la adoración. Pues ahí sabemos que es donde nace la Iglesia, pero donde nacen también energías tanto para
la comunión como para la misión, es decir, energías que llevan a la unidad entre todos los cristianos, y en torno a la Eucaristía nos reconciliamos y estamos más unidos, y también nos lleva a la misión. Ratzinger está convencido de que la crisis de la Iglesia se debe al descuido de la liturgia y que el mejor modo de llenar las iglesias consiste precisamente en celebrarla bien. Y como para Juan Pablo II, como escribió en Ecclesia Eucaristía, la Eucaristía hace la Iglesia, esa encíclica sobre la Eucaristía, pues este es el centro y hace la Iglesia. De hecho, en Múnich, cuando él está arzobispo, hubo dos grandes temas que abordó. Uno es el que hemos dicho antes, el de la creación. Y el segundo es la Eucaristía. Y decíamos que era agente de comunión y fuente de la misión. Es decir, hay una anécdota que se cuenta de la Madre Teresa de Calcuta, de que en una ocasión sus monjas, las misioneras de la caridad, pues llegaron un poco agotadas y le dijeron, bueno, pues es que no podemos más, no damos abasto, necesitamos ayuda. Y entonces Teresa de Calcuta, con sabiduría, no sé si de mujer, pero por lo que se verá después, dijo, pues lo que podemos hacer es suprimir la media hora de adoración que tenemos por las mañanas. Lo dijo para obtener el efecto contrario. Por eso decía lo de la sabiduría, ¿no? Y entonces, efectivamente, ¿no? Pues el resultado del capítulo fue que iban a dedicar media hora, entonces hubo un motín de monjas reivindicando lo contrario, y el resultado del capítulo de esa reunión de su propia congregación fue que iban a dedicar media hora de adoración por la mañana y media hora de adoración por la noche. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que tuvieron más vocaciones, y tuvieron más vocaciones, pudieron llegar a más. Bien, pues esta es un poco la lógica o las matemáticas que Benedicto XVI aplicaba, ¿no? O sea, si cuidamos ese núcleo íntimo, pues vamos a estar más unidos, vamos a experimentar un movimiento de comunión en la Iglesia, y por otro lado, el diástole, ¿no? Vamos a ser capaces de abrirnos a esa misión, ¿no? Y con respecto a la misión, podemos ya abordar la quinta palabra, ya vamos por la 5, ¿no? Yo creo que se va viendo el final del túnel, poco a poco, ¿no? Creo que esto mueve también a la esperanza. Pues son dos temas íntimamente relacionados, la quinta y la sexta palabra, que son Jesucristo, lógicamente, Jesucristo al centro. Son como dos núcleos concéntricos, ¿no? En el centro está Jesucristo y después, como veremos, la Iglesia, ¿no? Que es el Cristo ampliado, ¿no? Bien, lo primero que nos puede llamar la atención es que Benedicto XVI, a pesar de sus múltiples ocupaciones en su ministerio petrino, pues no ha renunciado al proyecto personal de escribir su Jesús de Nazaret. Uno podía pensar, bueno, es que no tenía nada que hacer. Pues sí, tenía bastante que hacer. Pero se daba cuenta de que hablar de Jesucristo era lo más importante que tenía que hacer, y de hecho dedicaba las tardes de los martes a presentarnos esas meditaciones sobre Jesús de Nazaret y presentarlo no solo como hombre, sino también como Dios, como el Cristo de la fe, como el Jesús de la historia. Jesús no es un avatar más de la divinidad, un profeta más, sino que es el Hijo del Dios hecho hombre. Porque es Dios nos puede salvar, y solo porque es hombre nos puede salvar. Lo que no ha sido asumido no ha sido redimido, dice San Atanasio, ¿no? Y por eso, en tiempos de Juan Pablo II, en 1999,
publica ese documento miliar, que es la Dominus Jesus, donde en contra de un pluralismo cristológico, que en realidad es relativismo cristológico, recuerda que Jesús sí, por supuesto, como hombre, pero Cristo también como Dios. Y de hecho, es interesante ver cómo en su Jesús de Nazaret hay una especie como de alianza ecuménica, porque salen también unos cuantos exegetas y biblistas protestantes que hablan precisamente de la divinidad de Jesucristo, ¿no? Y recordar la centralidad de Jesucristo no es una ocupación más, sino que es la misión principal de la Iglesia. Por eso, en la actual sociedad multicultural, hace falta de un modo especial anunciar a Cristo muerto y resucitado. ¿Se puede salvar un musulmán, un budista, un animista? Por supuesto. Pero si se salvan es en Jesucristo, no en Buda o en Mahoma o en el gran Manitú. En este sentido, me viene a la cabeza una anécdota con unos obispos latinoamericanos que le fueron a ver a Ratzinger y entonces le contaron la siguiente anécdota. Pues el otro día vinieron a vernos los jefes de una comunidad indígena y venían a darnos las gracias, agradecer todo lo que había hecho la Iglesia, que había construido pues una escuelita, un dispensario, un pozo, pero al final nos dijeron, pero nosotros necesitábamos que nos hablaran de Jesucristo y por eso nos hemos hecho protestantes. Entonces Ratzinger dijo, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿O de qué estamos hablando? Y porque igual estamos hablando de temas exquisitamente eclesiásticos o clericales y no estamos anunciando a Jesucristo, que es la misión que tiene la Iglesia. Por eso para Ratzinger, y pasamos con esto a la sexta palabra, la Iglesia está íntimamente unida a Cristo. Es el Cristo ampliado, decíamos, ¿no? Frente al conocido lema Cristo sí, Iglesia no, el Papa Ratzinger quería recordar que Cristo sí, Iglesia también, porque la Iglesia no es otra cosa que el cuerpo y la esposa de Cristo. Es también pueblo, familia de Dios, pero está íntimamente relacionada con Jesucristo, ¿no? Los padres de la Iglesia lo expresaban también de un modo poético, ¿no? Cristo es el sol, pero la Iglesia es la luna que refleja la luz del sol y por eso debe hablar de Dios y de Jesucristo. Debe tener esa entraña teocéntrica, cristocéntrica y no, crear, no sé, como todo un lenguaje cercano a la política, a la ideología, que convierte, como denuncia el Papa Francisco, la Iglesia en una ONG. La fórmula de Ratzinger es menos burocracia y más santidad. En ese sentido, la Iglesia debe estar bien centrada en su cometido o en su misión, ¿no? Y por eso la Iglesia no es más que, dice el concilio, un sacramento, una mediación, una mediadora. Y por eso necesita, por un lado, los apóstoles, los obispos y demás ministros, sacerdotes y diáconos, que traen la salvación que solo Cristo puede traer. Y está convencido de que la misión de la Iglesia consiste en anunciar a Cristo y en crecer en comunión y en cohesión en la Iglesia. O sea, todo el tema de la apostolicidad de la Iglesia es realmente importante, ¿no? Y luego él también destaca pues cómo ese principio apostólico tiene su complementariedad en María. O sea, hay también un principio marial o mariano. Él dice, bueno, la Iglesia no es una institución, en el más sentido de la palabra, no es una estructura sin más. La Iglesia es persona. Dice, la Iglesia es mujer. Y por eso María es el prototipo, el modelo de toda la Iglesia. Es la primera creyente, la primera cristiana. Y eso le da también una
especial entraña, que en círculos ecuménicos, donde tengo también la suerte de trabajar, pues llama poderosamente la atención, ¿no? Me acuerdo, en septiembre fue la Asamblea General del Consejo Mundial de las Iglesias en Karlsruhe, en Alemania, y tuve la oportunidad de hablar de este tema, y me acuerdo que hay las ministros anglicanos que había ahí y protestantes, pues ante esta idea se quedaban un poco asombradas, ¿no? No esperaban que, digamos, la Iglesia Católica apostara tan fuerte por la mujer, ¿no? Bien, pues esto podrá llevar adelante todo ese proyecto ecuménico de crecer en la unidad de la única Iglesia de Cristo. Son pasos lentos, pero seguros, y es como, él suele decir, como la ascensión a una montaña, ¿no? Que tiene que ir paso a paso, poco a poco. Y ahí él tuvo bastantes encuentros de tipo teológico, digamos, ¿no? No simplemente encuentros de oración, que es lo más importante, ¿no? Pero también en teología, ¿no? El documento Rabeinas sobre el modo de ejercicio del primado, o con los anglicanos la creación de los ordinariatos personales. Pero en fin, si interesa, quizá luego en el diálogo podemos hablar de esto, ¿no? Simplemente quería contar una anécdota que relataba el mismo Messori, que escribió aquel libro de Informes sobre la Fe, un libro de entrevista con motivo de los 20 años de la celebración del Concilio Vaticano II, pero hubo una pregunta que no publicó en ese libro y que después, más adelante, publicó en un periódico, el Corriere della Sera, ¿no? La pregunta yo creo que está muy bien hecha, es muy periodística, porque estaba dirigida al que era entonces el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, que, como decía un arzobispo de mi ciudad de Pamplona, decía que era el lugar más duro de la Iglesia. Entonces, claro, la pregunta era, ¿usted duerme bien? Claro, después hemos sabido que todos los papeles y papelones de la Iglesia llegaban a su mesa, los casos de abusos, ¿no? Terribles, ¿no? ¿Usted duerme bien? La verdad es que cuenta Messori que se quedó un poco desconcertado como buen alemán y después de pensar un poco dijo, bueno, yo la verdad es que después de mis oraciones de la noche y de mi examen de conciencia, la verdad que duermo estupendamente, porque sé que la Iglesia es de Jesucristo y no nuestra. O sea, esa Iglesia cristocéntrica, esa entraña teocéntrica de la Iglesia, para él es fundamental esa dimensión, podríamos vertical, no solo la horizontal, que también es importante, la comunión entre todos nosotros, sino también la vertiente vertical que nos comunica directamente con Dios. Al ser la Iglesia, pueblo de Dios Padre, cuerpo y esposa de Cristo y templo del Espíritu Santo. Y con esto podemos afrontar la última palabra, que repito es razón, corazón, creación, adoración, Jesucristo, Iglesia y ahora belleza. Ratzinger ha sido siempre un enamorado de la belleza desde su temprana afición a la música, especialmente a la música de Mozart, ¿no? Se le suele llamar el Mozart de la teología. Siempre cuento una noticia que leí y es un experimento que hicieron en Estados Unidos, que es donde se hacen estas cosas, ¿no? Que lo que hicieron es ponerle música de Mozart a unas vacas, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado? Pues que, lógicamente, aquellas vacas daban más leche, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la música de fondo de su teología, de sus escritos, que no son especialmente complicados comparados con otros teólogos alemanes, ¿no? Pero
sí, su teología tiene esa levedad, esa gracia, esa facilidad en la música de Mozart, pero también esa dramática profundidad. En ese sentido suelo repetir que Ratzinger siempre tiene premio, ¿no? Porque siempre saca eso, una idea, una imagen, una expresión, una argumentación que te sirve, ¿no? Bien, él afirmaba que un teólogo que no tenga sensibilidad estética es un teólogo peligroso. No sé si pasará esto en otras disciplinas, pero en teología podría ser así, ¿no? Y contaba también un discípulo suyo, comparado con otro teólogo. ¿Cuál es la diferencia entre otro teólogo y Ratzinger? Pues decía que Ratzinger siempre tenía tiempo para tocar el piano. O sea, para él la belleza no es algo accidental, es algo esencial, no es un adorno, sino un constitutivo de la realidad. Y por eso, para él, la belleza del arte cristiano y la belleza presente en la vida de los santos, por eso nos atraen los santos, porque su vida tiene una belleza, ¿no? La belleza presente en la liturgia es el principal agente de evangelización en la actualidad. O sea que para él tendríamos como 4 pilares en el cristianismo, que sería pues el amor, la verdad, la belleza y la esperanza. En ese cuadrilátero veríamos como una buena argumentación en esta sociedad esteticista y posmoderna que nos ha tocado vivir, ¿no? Por lo tanto, ese tema de la belleza es un tema importante, ¿no? Que merece la pena también prestarle atención en sede teológica. Bien, y termino, porque me parece que ya va siendo la hora, con una anécdota que él contaba, que son los legados del príncipe Vladimiro de Kiev, ahora que estamos con esa triste guerra en Ucrania. Como saben, lo primero que fue evangelizado fue el Kiev y luego ya pasó a Rusia, ¿no? La conversión del Rus, que se llamaba entonces, de un modo indiferenciado, ¿no? Bueno, pues cuenta la leyenda que el príncipe Vladimiro de Kiev envió a una serie de delegados para que hicieran como una especie como de test, ¿no? Una encuesta, o ahora le llamarían un casting, ¿no? Para ver las otras religiones, a ver a cuál se podía ascribir el reinado del Rus, ¿no? Y entonces envió a esos legados primero a Bulgaria, donde estaban los musulmanes, y bueno, vieron aquello y dijeron, pues no está mal, ¿no? ¿Sí? Después envió a otros legados a Alemania, ya cristianos, católicos, y dijo, pues mejor, ¿no? Dijeron esos embajadores, ¿no? Mejor. Y al final envió a estos mismos embajadores a Constantinopla. Y ahí el emperador les recibió con todos los honores, les llevó a la Basílica de Santa Sofía con sus admirables bóvedas, ¿no? Donde se celebraba la Divina Liturgia, donde pues estaban ahí con sus cantos, sus barbas, su incienso. Y aquellos legados, aquellos embajadores dijeron, aquello era el cielo en la tierra. Y desde entonces pues el Rus se convirtió al cristianismo, ¿no? Por eso esa belleza puede ser un principal agente de evangelización en el momento actual. Y junto con la razón, pues esa belleza puede ser un argumento incontestable en esta sociedad posmoderna que nos ha tocado vivir. Y este es el resumen de su pensamiento que había preparado, que lógicamente esto es la síntesis de la síntesis, ¿no? Porque publiqué un libro en 2012 que se titula precisamente La teología de Joseph Ratzinger, una introducción, y digamos que el compendio de todo lo que estudié ahí, que
son casi 300 páginas, pues es lo que les acabo de explicar. O sea que espero que les sea de utilidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don Pablo. Bueno, pasamos a los comentarios, al diálogo, a las preguntas que quisieran hacer. No sé si alguien se anima. A ver, padre José Luis. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Un saludo al profesor Pablo Blanco, después de algunos añitos, le veo. Y muchas gracias por lo que nos ha expuesto. Quiero preguntarle, mire, como también pude hacer mi tesis sobre el pensamiento social de Benedicto XVI, incidiendo en el don y la gratuidad como conceptos de su magisterio. Cuando estudiaba el tema de la gratuidad y del don, pues me remitía a un escrito suyo que es Introducción al Cristianismo, y en la cual encontré una afirmación teológica que él explica que el actuar propio de Dios, que es el actuar propio del amor, está regido según lo que él le llama la ley de la sobreabundancia. Pero en esa ley de la sobreabundancia pues no encontraba mayores indicaciones sobre el Espíritu Santo, ¿no? Es conocido que tanto como cardenal como teólogo, el Papa Benedicto XVI pues ha hecho aportes a la teología, en la cristología, en bíblica, en eclesiología, también en pensamiento político, social, pero me parece que menos en la cuestión del Espíritu Santo. ¿Comparte usted esa percepción, o quizás pues lo que no he podido investigar pues he omitido pues escritos en las cuales estudie el tema del Espíritu Santo en Benedicto XVI? Bueno, en primer lugar, ese amor de sobreabundancia, esa sobreabundancia del amor, desbordamiento del amor de Dios, para Ratzinger es complementario con el eros. Cuando habla de eros y ágape, son dos elementos complementarios. Y me da la impresión de que aquí sigue a Dionisio, a Areopágita, cuando dice que el eros está dentro de Dios. Es decir, Dios también tiene un amor, como dicen ustedes, que jala, no sé si es ahí o en México, ¿no? que tira hacia sí mismo, ¿no? Lo que pasa que ese amor es contrarrestado por ese otro amor de donación del cual habla usted. Entonces, bueno, Dios es amor, y el amor entre el Padre y el Hijo, ¿no?, es precisamente el Espíritu Santo. El déficit neumatológico de Benedicto XVI o de Ratzinger pues es, digamos, como un mantra, como un tópico, un lugar común al cual se suele aludir, ¿no? De todas formas, es verdad que en Introducción al Cristianismo, bueno, le pasó como nos pasa a todos los profesores, ¿no?, que en la última clase sobre el Espíritu Santo y la Iglesia pues es brevísimo comparado con las primeras, ¿no? O sea que le debió pasar lo que nos pasa a todos, que al final nos quedamos sin tiempo para exponer todo el temario, ¿no? Pero luego, por otro lado, él tiene unas homilías sobre el Espíritu Santo bastante interesantes y profundas. Y de hecho, conozco una profesora de traducción de Tubinga que tradujo esas homilías al castellano, y entonces esta mujer era agnóstica, y entonces estaba lejos de la Iglesia, y traduciendo ese libro, ella, sin saber muy bien lo que era el Espíritu Santo, se ve que el Espíritu Santo actúa a través de su traducción, aquella mujer se acercó a la fe y a la Iglesia, ¿no? O sea, es verdad que el número de páginas no ha tenido un desarrollo tan proporcional como en la cristología, pero indudablemente en su pensamiento ocupa un lugar importante, ¿no? También nadie es perfecto, ¿no? Igual que ha escrito no es tampoco una cristología, porque no ha podido escribir una cristología a sé como un tratado sistemático. Ha podido escribir una serie de meditaciones cristológicas, ¿no?, o en torno a la figura de Jesús de Nazaret.
Uno podía haber dicho, bueno, pues podía haber escrito otro libro sobre el Espíritu Santo. No ha podido, ¿no? Pero yo le animaría a leer esas homilías sobre el Espíritu Santo y seguro que ahí encuentra sugerencias que también llegan al campo de la doctrina social de la Iglesia. Porque en ese sentido, Ratzinger es también muy tierra a tierra, ¿no? Y digamos que de lo más sobrenatural sabe conectar con lo más profundamente humano. Bueno, Pero muchas a ver, gracias. Sí, muy bien, gracias por las sugerencias también. os ánimo ahí. Hasta luego. A ver, muy bien. Muchas gracias, padre José Luis. El profesor Enrique Banús quería hacer alguna pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo, Pablo. Ha habido un Claro. punto que a mí me ha llamado la atención, pero no he terminado de entender, quizá me he perdido por algún vericueto, y es el punto ese de que la razón en Ratzinger es, según ha dicho algún autor, más bien una razón postmoderna que una razón moderna. No sé si lo podrías aclarar un poquito porque me parece muy interesante. Evidentemente hay elementos que conectan mucho con la sensibilidad posmoderna, todo el tema de la ecología, efectivamente esa reacción tan curiosa de los ecologistas en Alemania, que por otra parte eran muy amigos de Spema. Ahí también hay otro asunto. Pero en fin, esto de la razón más posmoderna que moderna, me gustaría entenderlo un poco más. Bien, sí, la formulación es un poco ambigua en ese sentido, ¿no? Pero vamos a ver, si hacemos un recorrido por la historia, nos damos cuenta que los primeros cristianos se alían con la razón, siendo esta, digamos, su peor aliado o su potencial enemigo más peligroso. O sea, hay un sociólogo americano que habla de cómo el cristianismo se difundió por dos caminos. Primero, la vida de la caridad, porque los cristianos amaban a sus enemigos, o intentaban amarlos por lo menos, o fundaban hospitales, no abortaban, se preocupaban de los peregrinos, difundieron una cultura de la caridad y eso resultó profundamente convincente. Pero también hubo un diálogo profundo con los intelectuales, especialmente con los científicos y con los filósofos, ¿no? O sea, el cristianismo se podía haber aliado con ese politeísmo, ese sincretismo propio del Imperio Romano. Podemos pensar en el Panteón de Roma, ¿no? Donde ese templo circular, donde en cada capilla había un dios y cada uno ofrecía incienso a cualquiera de esas divinidades, y bueno, incluso a varias, y todo cabía dentro de ese espacio religioso de la religión de Estado que era propia del Imperio Romano. Sin embargo, el cristianismo se propone como la vera religión. Y además esa vera religión es capaz de dialogar con la razón. No es el credo qui absurdum de Tertuliano, sino el credo ut intellegam de Agustín, ¿no? O sea, o de Justino o de Clemente, de Alejandría, ¿no? O sea, esa alianza entre razón y religión, digamos que es una primera ilustración, como él la llama. Después podía venir una segunda, que es la más conocida de la medieval, de Tomás o Buenaventura. Él habla de tres grandes maestros, Agustín, Tomás, Buenaventura, los tres, ¿no? Pero luego en la modernidad surge un abismo, especialmente en el mundo alemán, que tú conoces mejor que yo, ¿no? Lutero con la doctrina de la sola fe, con la justificación enunciada de un modo unilateral, el Cristo vive de la, perdón, el justo vive de la sola fe, la teología de la cruz, que establecía esa contraposición, esa dialéctica, ese out-out, esa dialéctica
de la exclusión, ¿no? Que después en sede filosófica pues lo tenemos en Kant, que separa la razón pura de la razón práctica, o la razón de la religión dentro de los límites de la razón. Entonces, en ese sentido queda secularizada, y como consecuencia de eso, la religión deviene, sobre todo en el protestantismo liberal, puro sentimiento, corriente a la cual estamos acostumbrados también en nuestro... Bien, de ese modo razón y religión quedan separados por un abismo, ¿no? Ahí podríamos hablar del irracionalismo de Nietzsche, del existencialismo de Heidegger, que decía que la filosofía cristiana era un Holzernes Eisen, o sea, algo contrapuesto, un imposible, un círculo cuadrado. Bueno, podríamos ir a la exégesis, Bullmann, Cristo de la fe, Jesús de la historia, la analogía entis de Barth. O sea, digamos, toda la tradición germano-parlante está impregnada de esa cesura, de esa división entre razón y religión, que llevará por un lado al irracionalismo o al voluntarismo o al emotivismo. Y perdón porque aquí he sido bastante esquemático, pero creo que algo de esto hay, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él propone, ¿no? O sea, una razón ampliada, una razón abierta al arte, abierta a la ética, abierta a la religión, abierta al mundo también de los sentimientos, de tal manera que recupere el concepto originario de lev, de corazón, que aparece en la Biblia, que es un corazón que siente pero que también piensa. O sea, se trata de una superación de la razón moderna, y creo que eso tiene que ver con el diálogo que él establece con Habermas, ¿no? Y con la propuesta que él hace en el discurso de Ratisbona, y que tiene que ver también esa relación que yo no he estudiado mucho, pero que es muy interesante, entre razón y derecho. Karl Mannheim, por ejemplo, ¿no? O en ámbito hispanoparlante, ¿no? Pues Adela Cortina, ¿no? Que propone como los principios políticos y constitucionales tienen que estar en diálogo racional, el mismo, tal como había dicho el mismo Habermas, ¿no? O sea, es también un modo de superar esa dictadura del relativismo. La verdad hace libres y el error y la mentira hace esclavos. O sea, quizá lo del relativismo nos suena un poco antiguo, pero si hablamos de la cultura woke o de la diversidad sin verdad, son temas profundamente actuales, ¿no? Entonces, por eso digo que es posmoderno, porque por un lado quiere purificar esos elementos un tanto peligrosos que puede tener la posmodernidad, pero por otro lado propone un concepto de razón que está en diálogo con las exigencias de la posmodernidad. O como el concepto que él propone de amor, también es una propuesta que a mí me parece, o sea, si no es posmoderna, podríamos decir que es para la posmodernidad. O la reivindicación de la belleza que la hace, me parece que es una buena propuesta para la posmodernidad, ¿no? Entonces, no sé si ahora me he explicado con más precisión, pero eso es lo que digo, que Ratzinger no es solo el último ilustrado por la reivindicación que hace de la razón, no de la razón moderna, pero sí de la razón, en este caso ampliada, pero es también el primer posmoderno por esa nueva posmodernidad o esa nueva ilustración, él habla de nueva ilustración, que requiere la razón. O sea, así como los primeros cristianos dialogaron con esa razón pagana y peligrosa, nosotros tendremos que dialogar de modo crítico también con esa razón posmoderna, en el caso de que exista, y hacer una propuesta plenamente cristiana en el momento
No sé si he respondido o quieres añadir alguna cosa. No, muchas gracias. Muchas gracias. Justamente, bueno, para información, el viernes la ponencia que vamos a tener justamente son las relaciones entre la ciencia, la razón y la fe en Joseph Ratzinger por el profesor Yuk Torkal, que trabaja en este Instituto Science and Faith in Dialogue en Barcelona, por si quieren también estar presentes para ampliar este tema. Renato. Sí, padre, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias al profesor Pablo Blanco por su exposición. Yo tengo entendido que también Benedicto XVI, bueno, Joseph Ratzinger, ha sido algo famoso por sus homilías, ¿no? Porque le interesaba mucho la predicación que pueda llegar al pueblo, ¿no? Que tenga accesibilidad a la teología al pueblo y también se preocupó un poco por la retórica, ¿no? En su predicación. A propósito también de la conexión que tiene con la belleza y con la razón de la que preguntaba el profesor Banús, ¿no? Entonces, no sé si usted nos puede comentar un poquito más sobre esto y alguna fuente también que nos dé cuenta de este dato, ¿no? De Joseph Ratzinger. Sí, para él el tema de la predicación, bueno, para él y para muchos otros es un tema importantísimo en la Iglesia, tan importante que no se puede descuidar, ¿no? Él escribe un libro precisamente sobre la predicación, Dogma und Verkündigung, traducido en español como Palabra en la Iglesia. Creo que está agotado, pero las obras completas se han recogido los contenidos de ese libro. O sea que ahora están en las obras completas dedicadas por la BAC, es recuperable ese material. Y ahí lo que dice es que, primero, la predicación tiene que estar en relación con la teología. O sea, por ejemplo, el tema de la creación es un tema de predicación. El tema de la escatología, el cielo y el infierno, es un tema de predicación. El tema de la cristología, Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre, también es un tema de predicación. El tema de la Trinidad es un tema que debe aparecer en las homilías. Que no pase como aquello que decía Karl Rahner, ¿no? Que si suprimiéramos el dogma de la Trinidad, la mayoría de los libros sobre teología y espiritualidad quedarían intactos. ¿Por qué? Porque en esos libros no se habla de la Trinidad. Yo creo que forma parte de la provocación propia de este autor, pero yo como sacerdote y predicador me pregunto, ¿cuándo hablo de la Trinidad? ¿O cuándo hablo de la creación? De importancia de la centralidad de la creación. O sea, y a veces, perdón que hable de mi experiencia personal, podemos pensar, no, es que si hablo de eso no me escucha nadie, la gente se desanima. No es verdad. Hombre, no voy a hablar quizá en términos especializados, pero si hablo de las verdades de la fe y de la belleza que tienen las verdades de la fe, eso conquista. Y creo que los predicadores también lo tenemos eso experimentado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que toda la teología de Ratzinger tiene un carácter de predicación, porque digo, hay testimonios de gente que leyendo a Ratzinger se ha convertido, el Espíritu Santo los ha convertido a través de los escritos de Ratzinger, ¿no? O sea, que también tiene esa dimensión performativa. Pero, por otro lado, la homilía no puede ser, bueno, un lugar repleto de lugares comunes, de, no sé, de eslogans, de fórmulas vacías, de más de lo mismo, sino que debe tener también esa fuerza y esa belleza que tiene la verdad cristiana. Y para esto la teología pues puede venir muy bien, y a su vez a la teología le viene muy bien el recordar que está ahí para desempeñar un determinado servicio, un determinado ministerio, ¿no? No sé si esto responde a su pregunta,
pero de momento se me ocurre esto. Sí, padre, muchas gracias. No se convirtió, pero Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, dijo que leyendo, o sea, que los escritos de Benedicto XVI y Joseph Ratzinger, de todos los papas que había leído, eran los únicos que no le daban sueño, ¿no? Y que le parecían de una gran plasticidad y belleza literaria, ¿no? Bueno, yo tengo algunas preguntas también. Bueno, no sé si alguien más quiere añadir algún comentario. Si no, procedo yo a preguntar. Bueno, lo primero que me llamó la atención, lo que me ha llamado la atención de las 7 palabras que usted ha utilizado para su exposición, y teniendo en cuenta también los escritos de Joseph Ratzinger, y también por su matriz alemana, digamos, cercana al protestantismo, es que no haya un lugar especial para la Sagrada Escritura, ¿no? O sea, es decir, sé que lo hay, pero digamos, digamos, ¿por qué entre esas palabras no se encuentra la Sagrada Escritura, ¿no? O por qué no se consideraría un centro, digamos, de la teología de Ratzinger. Ese es bueno, luego en el tema de la razón abierta, me imagino que el tema del logos agápico, al que usted hizo mención también con respecto al prólogo de San Juan, tiene que ver también con este tema de la razón abierta, porque es un logos, ¿no? Una razón que ama, digamos. Y me gustaría saber si dónde está desarrollado ese tema, en qué escritos de Ratzinger está desarrollado este tema. Y bueno, finalmente, quizá como una yapa, como decimos aquí, digamos, lo del sínodo alemán, ¿no? O de la iglesia en Alemania, ¿no? O sea, bueno, antes de morir, yo creo que el Papa Emérito tuvo algunas intervenciones, ¿no? Pero obviamente esto que está pasando ahora en la iglesia en Alemania, o sea, no es de ahora. Entonces, sí me gustaría saber un poco cómo lo entendía esto, cómo lo veía eh, Ratzinger, ¿no? Y si nos puede ilustrar acerca del tema. Bien, entonces, respecto a lo primero, si ha dado esa impresión de que la Biblia no ocupa un lugar central en su pensamiento, es fallo mío. Pero en realidad estaba pensando que la escritura está presente en las 7 palabras. O sea, las 7 palabras se desprenden directamente de textos bíblicos, ¿no? Y él presta gran atención, tanto desde el punto de vista práctico, porque acude continuamente no solo a los textos bíblicos, sino también a la misma exégesis. El diálogo que él mantiene es un diálogo crítico, pero constante, ¿no? Como desde el punto de vista teórico, y como él propone la relación entre Biblia e Iglesia, o entre pueblo de Dios y palabra de Dios. O sea, en ese sentido, él le dedica gran atención, pero en fin, no sé si... yo creo que empobrecería poner una 8ª palabra que fuera Biblia, ¿no? Porque en realidad yo creo que la Biblia está presente en cada una de las 7 palabras, ¿no? Bien, lo segundo era lo que se refiere a la razón ampliada, ¿no? ¿Has dicho algo? El logos agápico, ¿en dónde desarrolla un poco esta noción? Lo puede encontrar en un libro que publiqué que se llama Joseph Ratzinger, Razón y Cristianismo. El primer capítulo se titula Razón, y ahí aparecen los textos donde él los pone. Pero vamos, tampoco es una cosa novedosa o exclusiva de Ratzinger, ¿no? Es el verbum spirans amorem, del cual hablaba San Agustín y que retoma Santo Tomás. Es un tema, digamos, recurrente
en toda la teología cristiana, ¿no? Pero es interesante ese carácter, digamos, sintético que tiene y armonizador, ¿no? De decir, bueno, verdad y amor, logos y eros, pues están íntimamente unidos, ¿no? Como decíamos, eros y ágape, ¿no? Y después lo del sínodo alemán, no me atrevo a decir yo demasiado. Es evidente que Alemania, la versión actual del sínodo, no ha seguido las recomendaciones que el Papa Benedicto XVI dio en su viaje a Alemania en 2010. Claro, él hablaba de la desmundanización de la Iglesia. Claro, uno de los problemas que tiene la Iglesia alemana es el excesivo dinero, que muchas veces se invierte muy bien, ayudando en muchísimas causas, ¿no? Pero por otro lado ha creado una superestructura eclesiástica que impide ese vigor evangelizador que está pidiendo el Papa Francisco. Y de todas formas yo quería decir que, según me han dicho, aunque aquí el profesor Banús quizá lo puede puntualizar y decir mejor que yo, que esa versión de la Iglesia que presenta el sínodo, el camino sinodal, es una versión minoritaria, es lo que corresponde a la Iglesia gremial, es decir, a esos eclesiásticos o esos laicos que trabajan para la Iglesia. Y no hay que olvidar que la segunda empresa más grande en Alemania son las dos iglesias, católica y alemana, por la cantidad de empleados que tiene, ¿no? Pero esa iglesia gremial corresponde a un 10% de la iglesia en Alemania. La mayoría de los católicos alemanes, el 90%, los Mesbesuja, que dicen ahí, los que van a misa el domingo, digamos, son católicos, pues yo creo que bastante parecidos a ustedes y a nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, ahora hay un proceso de diálogo que yo creo que es bastante positivo. Ha habido una serie de representantes del sínodo alemán que han viajado a Roma. Yo creo que hay que confiar en la acción del Espíritu Santo y que aquello pues acabará del mejor modo posible. Yo creo que tampoco hay que dejarse llevar por noticias a veces un tanto sesgadas o sensacionalistas, y yo creo pues, que hay que rezar, evidentemente, porque hay que rezar también por muchas otras cosas, pero con cierta serenidad, ¿no? No sé si alguien más tiene alguna reflexión, un comentario que aportar. Si no, lo dejamos ahí. Bueno, muchas gracias. Agradecerle al profesor Pablo Blanco por su exposición, por darse el tiempo, porque además está el de vacaciones. Y también, bueno, agradecerle su presencia, animarlos también a que puedan... también nosotros estamos de vacaciones, recién nos estamos incorporando algunos. Bueno, animarlos a que el miércoles tenemos la siguiente sesión del seminario sobre la dictadura del relativismo en Joseph Ratzinger, a cargo del profesor Francisco Bobadilla. Y bueno, pues muchas gracias por todo y esperamos otra oportunidad de contar otra vez con su presencia, profesor Pablo Blanco. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un cordial saludo. Cordial saludo también. Gracias. Que vaya bien. Igualmente, profesor Pablo. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy bien, pues nada. Si ¿vas a colgar la sesión esta o vas a hacer algo con ella? No, bueno, le he grabado y hay algunos profesores pues que no han podido asistir. A ellos se las pasaré, ¿no? Para que la puedan ver. Pero no la vamos a colgar, no la vamos a colgar. ¿Yo podría tenerla? ¿Me la puedes enviar Sí, también? por supuesto, te Muy lo bien. envío. Bueno, Muchísimas gracias. Un hasta saludo. luego. Gracias.